en esta noche, Señor. Gracias, En este inicio de año, Padre bendito, no queremos dejar pasar ni un solo día en meditar en ti, Señor, en pensar en ti, y que tú nos ministres, que tú nos guíes, que tú nos enseñes las escrituras, Padre bendito. Te damos con honor y toda gloria en nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Hoy vamos amén. a tratar lo referente a Segunda de Tesalonicenses. Necesito que abra su Biblia en Segunda de Tesalonicenses para poder entender un poquito la escritura. Y mientras se encuentra la cita, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, les voy a platicar que Pablo escribe a Tesalónica en dos ocasiones. La primera carta escrita en todo el Nuevo Testamento es la de Gálatas, pero la segunda son de Tesalónicas. Son cartas muy recientes. Aún incluso antes que se escribieran los evangelios, se escribe Tesalónica. Y Tesalónica se encuentra en la parte norte de Grecia, en lo que se le conoce como Macedonia, y más adelante se convirtió en la capital de Macedonia. Sin duda alguna, estas zonas eran zonas romanas. Bajo el Imperio Romano, Tesalónica servía como cuartel general de política y de comercio. Y en ese entonces, cuando se escribe la carta, tendrían más o menos como 200,000 personas en la parte de Tesalónica. Y ya 200,000 personas en un solo lugar era algo grande, por lo que su sistema comercial y político era fuerte. Pablo tuvo gran resistencia cuando estuvo en Tesalónica y fue expulsado de Tesalónica cuando estaba con Silas y con Timoteo. Ellos se quedaron allí, pero le estaban informando a Pablo respecto de lo que estaba ocurriendo en Tesalónica, porque él estaba en Éfeso. Y entonces Pablo, en la segunda carta, pues los está exhortando. Tiene como propósito exhortar, porque sobrevino a la parte de Tesalónica una gran persecución, y entonces la iglesia se empezó a dividir. Era una iglesia nueva, naciente, pero cuando empezó a tener mucha oposición, inmediatamente se empezó a desquebrajar. Y entonces también ocurrió algo porque surgieron varios maestros o falsos maestros que confundieron a la iglesia. Así que la carta tiene como objeto corregir estas cosas que le dijeron eh, Silas y Timoteo a Pablo, y también tiene que ver con algo con la segunda venida de Jesucristo. Y entonces vamos a leer desde Timoteo capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, la iglesia de los tesalonicenses de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por causa por vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios en el cual asimismo padecéis. Hasta ahí nada más. La iglesia de Tesalónica estaba siendo perseguida. ¿Por qué? Porque era una iglesia naciente y estaba gobernada por romanos. Y entonces pues corrieron a Pablo, pero se quedaron los demás. Y entonces esa iglesia tuvo una gran persecución y se estaban dispersando. ¿Por qué pasan esas cosas? La fe es como un músculo. Los músculos necesitan ejercitarse para fortalecerse. De tal manera que la tribulación y la persecución son los medios que Dios utiliza para robustecer nuestra fe. Es decir, que necesitamos las dificultades, necesitamos las oposiciones, la persecución, para que nuestra fe se incremente, se acrecente. Y entonces vemos que la fe tiene entonces ya un resultado diferente. Una fe que no resiste las pruebas no es confiable. Todos deben saber que su fe será probada. Todos tienen que saber acerca de eso, para demostrar que nuestra fe, nuestra profesión es genuina. Entonces, cualquiera que no está siendo aprobado a través de la fe, se duda de que esté en el camino correcto de Dios, porque una persona que tiene o que está compartiendo de la palabra, necesariamente va a tener una persecución. Eh, Dios permite que vengan las pruebas a nuestra vida para que Él mismo pueda moldear nuestro carácter. eh, Cuando pasó hace un año ya, porque estamos iniciando el año, pero el año pasado
que tuvimos una dificultad, cuando mi esposa se puso tan mal. Después de que pasaron meses, me dijo mi familia, mi esposa y mi hija, dice, tú ya no eres el mismo de hace tiempo, dice, tú ya cambiaste. Y entonces uno preguntaría, pero ¿por qué fue lo que pasó? Pues es que las dificultades, las persecuciones, las tribulaciones, los dolores, te cambian, te van transformando. Entonces dice, la verdad es que tú ya no eres el mismo, ya sufriste una transformación. Y es que esto lo da precisamente el que estés en batalla, el que estés en dificultades, porque tu fe se empieza poco a poco a fortalecer. Eso es algo que tenemos que comprenderlo porque si me pasa a mí, les tiene que pasar necesariamente a ti. Cuando alguno no sufre ataque o persecución, probablemente no está haciendo la labor de Cristo. ¿Cuál es la labor que Dios se encargó? Predicar su palabra y vivir limpiamente. Entonces, cuando alguno no está siendo perseguido, entonces no tiene oposición, no es sencillo, o sea, vamos, es muy creíble que la gente no está haciendo la voluntad de Dios, porque cualquiera que está haciendo la voluntad va a tener oposición. Vamos, si tú tienes amigos y eres como los demás, no vas a tener persecución, pero si tú cambias, dejas de decir majaderías, dejas de fumar, de tomar, de hacer o pensar como hacen los demás, inmediatamente los demás van a notarlo y te van a atacar. Pues unos amigos o familiares te van a decir, oye, ¿por qué eres diferente? ¿Ahora qué te hicieron? ¿O ahora por qué actúas así? Porque ya no estás a gusto con nosotros. Entonces, estas persecuciones se dan cuando tu fe empieza a ser probada. Pero cuando tú no, vamos, no tienes persecución, ni ataques, ni molestia de parte de los demás, entonces estás como los demás, estás en el mundo y por lo tanto no ha habido una persecución ni tu fe ha sido probada. La persecución era severa y muchos de los creyentes estaban viendo el periodo de la tribulación como lo menciona Mateo 24. Entonces ellos estaban pensando que lo que estaban viviendo por esa persecución era lo que Jesús dijo en Mateo 24. Además de esto, había rumores de una supuesta carta que Pablo se supone que escribió, en el que decía que el día del Señor había llegado. Entonces, esto hizo algo que la iglesia se quedaba perpleja y temerosa. La gente le dijo, esto que estamos viviendo, esa persecución que aparece en Mateo 24, Pablo ya le había dicho que esto iba a ocurrir. Y entonces, esa carta que nunca escribió Pablo, la gente dio oídos a escucharla y entonces dejaron algunos sus trabajos, dejaron de casarse y se dedicaron a esperar a Jesucristo. Y debido a esto, los demás se vieron obligados a mantenerlos a los que se quedaron sin trabajar. Y es que el cargo de conciencia que la gente tuvo les decía que por causa de estar trabajando todo el tiempo, habían descuidado su comunión con Dios. Así que entonces hicieron ahora todo lo contrario, dejar de trabajar y dejar de quererse casar o de querer hacer algún proyecto y esperar a Jesús. Eso fue lo que hicieron. Entonces dejaron de trabajar y solo esperaban el día del Señor. Y esto, por supuesto, no es lo que Dios ordenó. El segundo de Tesalonicenses 2, del 1 al 5, ahí un poquito más abajo, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que que yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Entonces Pablo les está diciendo, no se dejen engañar, no escuchen a palabras o falsos maestros, porque yo les enseñé una cosa, y esto que están oyendo o lo que están ustedes creyendo no se los enseñé yo. Así que pongan atención a lo que les digo, porque regularmente han surgido de toda la vida falsos maestros, pero también no solamente es culpa del falso maestro, sino del que los oye, del que se presta atención a sus enseñanzas, y entonces la gente cae muy fácilmente en confusiones porque son fácilmente influenciables. Hay gente que cree todo lo que le dicen y están profetizando sobre el año que inicia. Muchos ahorita van a escuchar en la televisión, en los medios de comunicación, sobre profecías, sobre lo que va a iniciar en este año. Están los analistas que pronostican las situaciones financieras, están los que pronostican terremotos, maremotos, caída de cometas, logrando atemorizar a la gente con profecías todo el tiempo. Y entonces lo que hacen en la gente solamente es angustiarlos y preocuparlos. Y entonces la gente en su angustia empieza a hacer cosas.
En la época de Pablo, cuando se escribió Tesalónica, lo que hizo la gente que estaba tan ocupada trabajando fue dejar de trabajar. No, pues si me dediqué todo el tiempo a trabajar y viene Cristo y no estoy listo, me voy a quedar. Entonces dejaron de trabajar solo porque escucharon rumores de alguien que dijo cosas sin considerar que lo que le escuchó no era de parte de Dios. Regularmente son influenciables los que no leen la Biblia y quienes no tienen alineados sus sentidos a la mente de Cristo. El segundo Tesalonicenses 2:15 dice: así que hermanos, estáis firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces Pablo dice: tienes que ser una persona de lectura. La persona que no lee es fácilmente influenciable, o la persona que ha dejado de leer es fácilmente influenciable. Y esto es lo que Pablo está diciéndoles a los de Tesalónica, que tienen que cuidar. En 2 Tesalonicenses 3:6 dice la Biblia. Bueno, antes quiero platicarles algo. Dice, de la misma manera también, Pablo exhorta a que tengan comunión con miembros de la congregación, no, a que no tengan comunión, miembros de ya me hice bolas. De la misma manera, Pablo exhorta a no tener comunión con miembros de la congregación que rechazan la fe. Y es que a veces están ahí y escuchamos lo que dicen. Y por respeto no decimos nada, escuchamos solamente, pero escuchamos finalmente. Y la Biblia enseña, o Pablo menciona, que tenemos que alejarnos de gente que ha rechazado la fe, porque esto nos confunde y esto nos trae como si fuéramos aliados de ellos. Por eso en 2 Tesalonicenses 3:6 dice la Biblia: pero os ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros, no de la gente, sino de nosotros. Entonces, es algo que se tiene que tener mucha atención. Luego, finalmente, dice Pablo también, enseña acerca del trabajo. Dice en 2 Tesalonicenses 3:10, dice, porque también cuando estábamos con vosotros, nos ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahí está el problema. Dice, porque también ordenamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado de trabajar. Y ahora solamente estaban esperanzados a que les dejaran de comida, porque ellos estaban orando y estaban esperando al Señor y dejaron de trabajar. Y esto es un enorme error, porque hoy en día también hay mucha gente que tiene un concepto equivocado de lo que es el trabajo. El trabajo es parte de la vida del hombre. Aún antes de que el hombre fuera expulsado del huerto, ya tenía un trabajo. El pecado, antes de que el pecado entrara al mundo, Dios le dio a Adán un trabajo. ¿Cuál fue el trabajo que le dio a Daniel? Daniel, ¿qué trabajo le dio Dios a Adán? Ay, no me acuerdo, pastor. Bueno, lo que sí sabes, Francisco Javier, ¿qué trabajo de Dios le dio a Adán? Francisco Javier, No, ¿tampoco? no recuerdo, pastor. No recuerda. Bueno, Gina, ¿qué trabajo Dios le dio a No. Adán? ¿Le dio trabajo o no le dio trabajo? Sí. ¿Estaba desempleado o tenía trabajo? Pues yo digo que le dio el trabajo de cuidar su huerto. Exactamente, le dio el trabajo de labrar el huerto y cuidar el paraíso. Cosechar. Cosechar, tiene que estar labrando y cosechando y cuidando el huerto, aún antes de que fuera o que estuviera casado. Es decir, antes de que apareciera Eva, él ya tenía un trabajo y fue antes de que el hombre pecara. Aunque después de que pecó, el trabajo cambió en faena agotadora. Dice que ahora ibas a sufrir mucho para poder sacar fruto de la tierra, que iba a haber entre espinos, iba a haber dolor y sudor, que iba a ser algo muy complicado, pero finalmente habla de que el trabajo iba a ser más difícil, pero no significa que no iba a tener trabajo. No debemos pensar que la necesidad de trabajar es el resultado del pecado. El hombre necesita trabajar para sentirse satisfecho de haber realizado algo en la vida. Dios creó al hombre para trabajar. Y esto es algo que tenemos que considerar también. Hoy he visto muchas personas que lamentablemente no se quieren casar porque piensan que Jesús ya viene pronto. Y ahora más con lo que estamos viviendo, en donde muchísima gente está siendo infectada o afectada o contaminada o contagiada y se muere. Entonces dice, ¿para qué me caso? ¿Para qué tengo hijos? ¿Para qué? Entonces ya no se quieren casar, no quieren tener hijos, no quieren tener responsabilidades,
y simplemente se están dejando nada más así por la vida nada más, no tienen nada, ningún proyecto de vida. Y esto no es lo que Dios ordena. Mientras tengamos vida, tenemos que seguir igual, o sea, estudiando, trabajando, pues casándose, teniendo hijos, lo que es lo normal, independientemente de las circunstancias que Dios que vivamos. Yo me ponía a pensar, o he puesto a pensar, ¿cómo es que los judíos en plena persecución de los alemanes seguían casándose y teniendo hijos? Pues eso se me hacía increíble, pero ¿cómo puede ser que tengan hijos al mundo cuando están viviendo en centros de concentración, están siendo perseguidos, están siendo pues incinerados? ¿Qué futuro les dan a sus hijos? Sin embargo, no porque estaban así, dejaron de tener hijos y dejaron de casarse y dejaron de trabajar a pesar de la oposición. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué es esto? Pues porque, bueno, tal vez y solo tal vez yo voy a morir, pero tiene que haber alguien que se quede cuando yo no esté. Entonces, no se puede detener la vida solo porque hay oposición. Así que los judíos, a pesar de las tremendas persecuciones que tuvieron, obviamente los cristianos, los nuevos cristianos como los judíos, desde la época de Jesucristo, en las muchas batallas que han tenido, desde las cruzadas, desde todo el tiempo, no han dejado de casarse y tener hijos, porque ellos piensan que el hecho de que no se casen y tengan hijos se está cortando con la voluntad de Dios de crear una descendencia para Dios. Entonces nosotros tenemos que también tener una vida igual. O sea, no por el hecho de que sepamos que las cosas están complicadas, ya no nos vamos a casar, o no vamos a tener hijos, o vamos a dejar de estudiar, o vamos a dejar de trabajar, que fue el caso que pasó con Tesalónica. Entonces en Tesalónica la gente dejó de trabajar, esperando que Jesús viniera y por supuesto esperaron y no llegaba. Y entonces pues simplemente dijo Pablo, el que no trabaje, que no coma. Si no quiere trabajar, pues que tampoco coma. ¿Por qué? Porque el trabajo dignifica a la persona y es algo que tenemos que considerar que es un mandato de parte del Señor. La otra parte que menciona Pablo es en 2 Tesalonicenses 3:10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto. Si alguno no quiere, perdón, tiene que trabajar que tampoco coma. Perdón, así ya lo había leído. Bueno, todas esas ideas de no casar, perdón, ¿alguien habló? No. No. Todas esas ideas de no casarse, de no adquirir compromisos, de no someterse a un patrón, están atentando contra Dios. Yo preguntaría, Yola, ¿quién era el patrón de Adán? ¿Adán tiene patrón? ¿O era empresario? Bueno, Dios le dio una instrucción de que tenía que arar la tierra, tenía que trabajar la tierra, cuidar del huerto. Pero Dios era su papá, no su patrón. Es que era su papá, pero también era su patrón. ¿Sí? Tiene que entregar cuentas. Tiene que entregar cuentas de lo que estaba haciendo. Entonces, no es el papá, no porque son sus hijos, no le pedimos cuentas a nuestros hijos. A nuestros hijos también le pedimos cuentas. Les pedimos que resultados de lo que se está haciendo, sea en escuelas, sea en las labores de domésticas, de sus comportamientos, les pedimos cuentas. De tal manera que el patrón de Adán era el mismo Dios. ¿Por qué? Porque el que paga, el que da la recompensa por lo que hacemos es precisamente Dios. Entonces, cuando la persona no quiere casarse, está atentando contra Dios. La persona que no quiere adquirir compromisos está atentando contra Dios. El que no quiere someterse a un patrón está atentando contra Dios, está luchando contra Dios, porque el mismo Adán era patrón, era empleado y Dios su patrón. Nosotros entendemos que un empresario, ¿qué cosa es un empresario, Mario? Un hombre que tiene un negocio, una empresa. No. ¿Qué cosa es un empresario, Vero? Pues uno que emprende. Sí, un empresario es el que emprende. Claro, no el que tiene. O sea, un empresario es el que emprende un negocio y luego lo deja caminando y se va y emprende otro. Ese es el que emprende. Es un emprendedor ese que hace no uno, sino varias cosas. O sea, emprende un negocio y luego hace otro negocio y luego hace otro negocio y prácticamente está al pendiente de todos, pero es el que inicia las cosas. Es el que tiene la capacidad para abrir negocios, tiene la visión pues para comprar, vender, transformar, inventar, hacerse cosas. Pero es la capacidad de emprender.
Y estos empresarios, a pesar de que son los que los iniciadores, también tienen un patrón, que el patrón es Dios, porque Dios es el que nos dota de inteligencia, de sabiduría, de capacidades, sean espirituales, intelectuales, físicas, monetarias, para hacer las cosas. Y a Él tenemos que entregarle cuentas. Dios le dijo a aquel hombre rico que estaba haciendo sus graneros más grandes para guardar su dinero, decía: muchos bienes tienes para muchos años, gózate, come, regocíjate, pues porque para el futuro, dijo Dios, eres necio, porque Dios te va a pedir cuentas el día de hoy. Entonces, el patrón de nuestras vidas finalmente es Dios. Seamos empresarios o seamos empleados, finalmente todos tenemos que tener cuentas a Dios, porque todo lo que tenemos es prestado. Nuestra vida es prestada, nuestro cuerpo es prestado, nuestra inteligencia es prestada. Todo lo que tenemos es prestado. Los bienes, los seres con los que nos rodeamos, todo es prestado. Tenemos que tener cuentas de todas las cosas. Entonces, esto habla de que lo que nos es prestado, tenemos que tener cuentas, y entregar cuentas implica el trabajar. El trabajo dignifica al hombre. El trabajo es lo que lo hace que tenga sentido en la vida. Y en Tesalónica, cuando les dijeron que ya Cristo estaba por venir, ellos dejaron de trabajar porque sentían que estaban ocupando mucho más tiempo en el trabajo que buscar a Dios. Y yo creo que en parte es cierto. Hay veces que dedicamos tanto tiempo en estar trabajando que nos olvidamos del Señor. Hay veces que estamos tan ocupados en nuestros quehaceres, en nuestras labores, y a lo mejor oramos, a lo mejor, Señor, gracias por los alimentos, y ya, pensamos que ya oramos, o en la mañana oramos tantito, un momentito, 10, 15 minutos, y ya nos fuimos, y creemos que eso ya es suficiente. La realidad de las cosas es que cuando viene la prueba, inmediatamente sale a relucir de qué estamos hechos. Dios permite que seamos probados en nuestra fe. Y tenemos persecuciones, tenemos enfermedades, tenemos dificultades. Y ahí es donde precisamente es donde nuestra fe tiene que salir. Se nota de qué estamos hechos. Si inmediatamente empezamos a maldecir por nuestra forma de vida, por lo que ahora somos, si empezamos inmediatamente a echar culpas del por qué esto, lo otro, aquello, platicábamos hace unos poquitos días de una persona que falleció, decíamos, es que los doctores tuvieron la culpa. En realidad, no es culpa de los doctores. Dios determina cuándo se va alguien. Ellos son los que saben. O sea, el doctor puede ser equivocarse, y a pesar de eso, la persona no morir, y o ser acertado, y de todos modos la persona muere. Entonces, nuestro destino está en las manos del Señor. Dice la Biblia que nuestra suerte está en sus manos, así que finalmente Él es el que determina. Pero lo que sí nos enseña la Biblia es que mientras estemos con vida, tenemos que aprender a trabajar. Y una manera de trabajar y demostrar nuestra fe es cuando compartimos. Hoy es el tiempo de compartir. Hoy es el tiempo de hablarles a los amigos, familiares, a las personas que están sufriendo, que están en los hospitales, que están en dificultades porque ya perdieron el trabajo, porque ya se les fue algún ser querido, porque se encuentran en depresión simplemente por estar tanto tiempo en los hogares. Entonces tenemos que hablarles y motivarlos. Muchos de ellos no van a aceptar el mensaje, nos van a rechazar, pero esa es la forma en que estamos demostrando que, pues, que estamos haciendo la labor del Señor. Cuando no tengas oposición, preocúpate, porque entonces no estás haciendo su voluntad. Todos los que sufrimos oposición o dificultades, estamos siendo probados en nuestra fe. No quiere decir por eso que estamos pecando. Lo que quiero decir es que Dios permite que esas cosas se manifiesten para mostrarse Él en poder. El año pasado lo he dicho muchas veces y lo tengo que repetir, porque también estaba viendo en la Biblia que Pablo repetía muchas veces las cosas. Pablo, cada vez que le preguntaban, a donde quiera que iba, le hablaba de su testimonio, de cómo iba él hacia, dice que iba, ¿hacia dónde iba? Damasco, ¿no? A Damasco. Dice que de repente una luz lo hizo que cayera al piso, y vio ese testimonio lo repite no sé cuántas veces en la Biblia. ¿Ves? Tal vez lo repite, y otra vez llega a otra parte y otra vez vuelve a repetir lo mismo. Entonces yo quiero repetir lo mismo que Pablo. O sea, si Pablo lo repite, yo también. Yo quiero decirles una cosa: el año pasado, 2020, fue el peor año de mi vida, pero también fue el mejor. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó y hubo muchísimos milagros, hubo muchas cosas, y cada cosa que platicamos, cada cosa que yo vivo, me doy cuenta que Dios estuvo ahí. Y entonces, esto es lo que tengo que mostrarles a ustedes. ¿Por qué? Porque yo también fui probado en la fe, y estamos siendo probados en la fe. Entonces, las cosas que vienen delante son complicadas, pero no tenemos que estar en terror. Tenemos que estar en la confianza en que Dios va a guiar nuestros pasos, nos va a llevar por buen camino, vamos a tener victoria si nos mantenemos en la fe.
Y mantenernos en la fe es que no dejemos de estar orando, que no dejemos de estar leyendo la palabra, que no dejemos de tener comunión y de practicarnos también. El pastor, tengo esta necesidad, ore por nosotros, necesitamos ayuda, necesitamos un consejo. No se desconecten. Si se desconectan, entonces están haciendo las cosas por su propia cuenta. Tenemos que estar juntos. Mejor somos que uno porque tiene mejor paga de su trabajo, porque se cayeron, el uno levantaba a su compañía. Entonces, tenemos que entender que la iglesia tiene un fin y en estos tiempos es cuando la iglesia se tiene que unir más. La iglesia de Tesalónica se estaba dividiendo. ¿Por qué? Porque entraron falsos maestros a decir cosas que ya Cristo ya había venido, que está, y hoy he escuchado también algunos que dicen que esto que estamos viviendo hoy es pues lo que dice Mateo 24, esta persecución y estas tribulaciones, dicen es que ya estamos en el tiempo de la gran tribulación, lo cual no es cierto. Eso lo dice la gente que no conoce de la palabra porque no sabe que todavía falta que aparezca el hijo de perdición y hay unas señales que muestran cuándo va a ser el tiempo. Lo que sí sé es que mientras esto ocurra, nosotros tenemos que mantenernos en la fe y especialmente unidos. La iglesia tiene que permanecer cada vez más unida, no desconectarse, estar platicándonos unos a otros para motivarnos en la fe y para practicarnos sobre las experiencias que estamos viviendo, porque no hay otra forma de hacer las cosas. Si lo hacemos solos, no vamos a poder sobrevivir. Necesitamos que Dios nos guíe, nos ayude y nos dirija. La iglesia de Tesalónica tuvo que tener esa reprimenda por parte de Pablo para que estuvieran otra vez juntos. Y llegó a ser una iglesia muy fuerte, una iglesia que se empezó a expandir con mucha fuerza, y era complicado también. Ahora, cuando Pablo hablaba en Tesalónica era una iglesia pues, completamente romana. Había muy pocos judíos en esa parte y encontró mucha oposición. Y entonces yo preguntaría, ¿en qué parte no hay oposición? ¿O qué iglesia no ha tenido oposición? ¿Qué parte de nuestras vidas, en qué parte de tu vida, cuando compartes no hay oposición? Dicen, pues que estuvo fácil compartir y todo fue fácil. No es cierto. Todas las veces que compartimos de la palabra, todas las veces que hablamos del Señor, vamos a tener oposición. Y entre más compartes de la palabra y entre más te metas en la palabra, más oposición vas a encontrar. Más va a ser probada nuestra fe. ¿Por qué? Porque si no tienes prueba, si no estás sometida tu fe al esfuerzo, a la adversidad, entonces tu fe no está siendo probada. Si no estás compartiendo de la palabra, no tienes oposición. Y si no tienes oposición, entonces no estás haciendo la voluntad de Dios, que es abrir tu boca y enseñarles a los demás las experiencias que tú estás viviendo en la victoria, pero también en la derrota. Yo puedo decirles que me sentía una persona diferente cuando empezamos a vivir hace un año las experiencias que vivimos, pero después de todo un año puedo decir, gracias a Dios estamos aquí, estamos con vida, estamos bien, y pues con mucha esperanza de que las cosas que vengan adelante sirvan para motivar a la gente para que siga buscando a Dios. Porque nos pasa a nosotros, le puede pasar a cualquiera y tenemos que motivarnos, enseñar. Nosotros podemos sobrevivir, gracias a Dios, porque nos estamos manteniendo en la fe. No somos mejores que nadie. Simplemente nuestro deber es decirles las cosas porque sufrimos mucho. Yo sé que ustedes también, algunos de ustedes sufren porque tienen problemas, tienen dificultades, tienen situaciones desde económicas, de enfermedad, de familiares, físicas. Sé que toda la iglesia está sufriendo, pero ese es el momento de mantenernos unidos y no dispersarnos, y no permitir que los engañadores nos vengan y nos digan. Cuando escuchamos la canal de las estrellas aparece Walter Mercado, creo que ya se murió Walter Mercado, pero aparecen otros que empiezan a decir cosas, empiezan a pronosticar cosas, empiezan a decir cosas, y entonces la gente empieza a creer en base a eso, o su fe está basada en lo que la gente dice que va a pasar, pero realmente el que tiene la última palabra, sin duda alguna, es Dios. Así que yo mejor escucho lo que Dios enseña, y lo que Dios enseña es que nos mantengamos unidos en la iglesia, orando, persistiendo en la palabra. Si tenemos más tiempo para estar en casa, pues ocupemos más tiempo para leer la palabra también, para escuchar a Dios, para animarnos unos a otros, compartir lo que leíste con la familia, ahora de los alimentos. Yo ya leí esto, y eso fue lo que entendí, o tengo estas inquietudes, estas preguntas, estas dudas, y todo esto va a hacer que tu fe se vaya poco a poco incrementando. Eso es lo que yo creo. ¿Tú qué piensas, chica? Pues sí, el Señor me dio hace ratito Génesis 35, del 1 en adelante, donde el Señor le dice a Jacob que tenemos que limpiarnos, que tenemos que dejar ídolos, porque vamos a este nuevo año. Así como el Señor le dice a Jacob que tiene que ir a Betel y tiene que levantar un altar a Dios. Y entonces los hizo bañarse,
los hizo cambiarse de ropa, los hizo quitarse zarcillos que tenían que ver con adivinación, con buena suerte. O sea, tenemos que limpiarnos de todo lo que traemos para entrar a este nuevo año, pero con una fe limpia, con una fe transparente delante de Dios, que nuestra confianza sea el Señor. Sí, eso creo. ¿Qué opinas, Ale? Pues sí, digo, estos momentos de dificultad nos hacen acercarnos pues más a Dios y buscar más su rostro y bueno, yo que estoy pasando ahorita por una situación difícil aún, pues es un momento de fortalecernos en fe pues de sostenerme, me he aferrado mucho a la palabra de Dios y pues sí veo que la fe es probada en muchas circunstancias y pues lo único que le pido al Señor es que puedan pasar esta prueba de fe, sosteniéndome sobre todo de sus promesas y buscándolo a Él, porque ya en esos, cuando ya nosotros no podemos hacer nada, a veces es cuando nos damos cuenta de lo grande y maravilloso que es Dios, ¿no? Y muchas veces queremos hacerlo por nosotros mismos y el Señor nos manda a situaciones en donde nos hace ver que pues nosotros no podemos hacer las cosas, que dependemos de Él. Sí, eso es totalmente cierto. Yo no recuerdo, no se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar el día que salí del hospital, de la caja del hospital, cuando tuve que dejar lo último que tenía, agoté todos mis dineros ahí para pagar lo que me habían dicho. Y sin salir todavía del hospital, volteé hacia el cielo y le dije, Señor, hasta aquí llegué yo, ya no tengo un peso. Si me piden 50 pesos, no los tengo. Ahora dependo de ti. O sea, ya me acabé todo lo que tenía. Y ese día empezó Dios a obrar en milagros. Precisamente cuando nosotros ya no podemos es cuando Dios empieza a actuar. En las cosas que nosotros no podemos, empieza Dios a hacer cosas maravillosas y prodigiosas y empieza a, a mostrarse y empieza a ver señales y palabras y situaciones y entonces empecé a ver su mano todo el tiempo. Entonces, sí tenemos que aprender a entender. De ahí es donde es probada tu fe, donde te mantienes en eso, Señor. Yo dependo de ti. Si tú no me suples, si tú no me ayudas, nadie lo va a poder hacer. Nadie, no hay forma. Yo ya acabé con mis capacidades. Hasta aquí llegué yo. Pero tú eres el Dios de los milagros. El Dios que está en la Biblia, el hacedor de milagros, no ha muerto, está vivo y está por nosotros. Entonces, hay que mantenernos ahí y uno duele una barbaridad. Recuerdo que en esos meses no dejaba de llorar mañana, tarde y noche y todavía cuando me acuerdo me quiero igual sentirme así. Era un mar de lágrimas, lo que jamás en toda mi vida había pasado, sucedió en ese tiempo porque está siendo probada nuestra fe. Tenemos que mantenernos en esa situación sin cambiar, eh, sin pensar en otros recursos, porque el único que puede hacerlo es Dios. ¿Qué piensas, Vero? No, hay muchas cosas, porque sí, precisamente en estos días, sí me da mucho, porque también yo estaba dándole el abrazo a mi hermano en el hospital, mi mamá estaba grave, y enseguida pasó lo de la pastora, y que uno pudiera escoger, que uno dijera, ay, pues que me pase a mí, ¿no? Pero cuando está pasando y es nada, es que te das cuenta que lo que te puede ayudar es Dios, porque no hay nada que puedas hacer para ayudar a otro. Sí, es cierto. Es cierto. ¿Tú qué opinas, Mario? Estoy conmigo con Nora porque estoy leyendo el libro Oseas y está llamando al Señor al arrepentimiento, al buscar su rostro. Yo pienso que no hay mejor forma de empezar el año que de esa forma, la que nos está el Señor, preparados para compartir. El corazón de la persona está vulnerable, está sensible a la palabra de Dios y un mejor momento que este. ¿Qué opinas, Sandra? No se oye. Ya. Pues sí, o sea, creo que hoy, bueno, en estos días que convivimos en familia y que no fue como en otros años,
pues el hecho de saber que teníamos techo, comida y que estábamos con las personas que queremos y con salud, pues fue como un ejemplo de decir, pues estamos bien, ¿no? O sea, esa manifestación de Dios en haber estado sujetado de Él, permitirnos estar así, ¿no? En estos días. Entonces, pues sí, es otra de las cosas por las que también uno no solo ver lo afortunado que somos, ¿no? Sino lo bendecidos y que no estamos olvidados de Él. Sí, es muy importante. Dios nos ha dejado. Lo que pasa es que nosotros tenemos que no dejarnos de Él. O sea, él está ahí en su misma posición. Él no se mueve. El que se mueve somos nosotros. Nosotros tenemos que no movernos de nuestro lugar, estar ahí con Él y orando y meditando en la palabra y dándole gracias todo el tiempo y meditando en las cosas que Dios tiene para nuestras vidas y especialmente también para lo que viene en un futuro. En un futuro no es lo que digan los medios, no es lo que dicen los que pronostican cosas, los falsos profetas, sino lo que dice la palabra. Así que Pablo, a pesar de que estaba escuchando que ya Cristo venía y que ya estaba aquí, la gente empezó a tener actitudes como que, pues dejar de trabajar, dejar de casarse, dejar de emprender cosas. Eso fue lo que reacciona. Entonces la gente cuando escucha cosas reacciona a ciertas cosas y así es como empieza a moverse y su fe es transformada, es cambiada. El cristiano tiene que estar seguro de que está en las manos del Señor y que Él va a hacer las cosas de la mejor forma. ¿Qué opinas, Gina? Gina. Usted hablaba ahorita de que todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas y pues sí, desgraciadamente cada familia pasa por distintos problemas. Por decirlo yo ahorita, el lunes fuimos a sacar del anexo a Pancho y se quedó con su mamá ahí en Cuautla y otro día volvió a tomar y el miércoles lo volvimos a anexar. Y puedo ver la mano de mi padre que si no fuera por él yo no sé qué haría. Me siento desesperada, pero él me levanta. Yo sé que estoy en sus manos porque si no fuera por él yo no sé qué haría. Me siento pues a veces muy, muy desanimada, pero sé que Él me sostiene. Todo el tiempo Él me sostiene, no solamente a mí, sino a mis hijos, a mi familia, porque nos va sacando adelante una y otra vez. Y usted es cierto todo lo que nos está diciendo ahorita, que nos mantengamos en fe, en obediencia, en lectura, porque es lo que nos va a sostener todo el tiempo. Siempre Él nos sostiene y estar pendiente, y como decía ahorita usted también, los que nos podemos alejar somos nosotros, Él no, Él siempre está ahí escuchando, atento, esperándonos todo el tiempo. Sí, es cierto, Él está ahí. ¿Qué opinas, Nancy? Sí, pastor, como usted nos ha dicho, el siguiente año viene pues difícil, va a ser difícil para todos, pero solamente Dios nos puede ayudar, nadie más. Nos tenemos que tomar de su mano y salir adelante por Él, nadie más nos puede ayudar, pastor. Sí, es lo que tenemos que hacer. Y no, la mejor forma de mantenernos en la fe, escuchen bien, es compartir de la palabra. La parte de la alimentación, el alimento diario nuestro es la oración y la lectura. Pero la manera de mantenernos en la fe no surge con la lectura y la oración, sino surge a través de compartir de la palabra. Cuando compartes es cuando empiezan a recurrir a tu mente los versículos que luego ni te acordabas, pero que están ahí en la mente y aparecen y empiezas a enseñar cosas y hasta ni siquiera sabes dónde está, pero tú lo puedes citar de memoria porque lo escuchaste muchas veces. Dios empieza a actuar en ti para hacer que la gente empiece a tener fe y entonces eres capaz de orar por las personas y también declarar sanidad y empiezas a enseñar desde la escritura. Tu fe está siendo probada también. Y la mejor forma de motivarnos en la fe es compartiendo estas circunstancias. No solamente cuando estás en victoria, sino cuando estás también en derrota, cuando estás en problemas, también tenemos que compartir. ¿Por qué? Porque bueno, estoy pasando estas penalidades, pero creo que Dios me va a sacar adelante. Dios va a, ahorita no estamos pasando con un buen momento, pero estamos seguros que Dios está actuando y yo me mantengo en la fe. Yo me mantengo en la fe. Decía Job, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. En realidad, Dios no le quitó nada, pero él decía, Dios nos quitó y él seguía manteniéndose, a pesar de las dificultades, él seguía manteniendo en la fe
y no perdió para nada la fe ni tampoco fue al Señor. Así tenemos que mantenernos todo el tiempo nosotros. Vamos a empezar este año con el pie derecho, pensando en que las promesas las da Dios y Él es el que las cumple. Así que estamos en sus manos, esa es una garantía, es una confianza de que Dios oye nuestras oraciones, Él escucha nuestro clamor, escucha, no hay ninguna lágrima que tú puedas sacar, que Dios no la sienta o no la tome y la atienda. Así que tus oraciones son todas escuchadas, eso es una enorme bendición, una ventaja. Y estamos confiados de que lo que venga adelante nos saldrá por buen camino. Vamos a hablar, Señor, muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y por este inicio de año, Señor. Lo mejor que podemos hacer, Señor, es darte honor y toda gloria, Señor. Estamos aquí por tu gracia, Señor, y nuestro destino está en tus manos, Señor. Lo que venga adelante, Señor, tú ya lo conoces, Padre bendito. Nosotros queremos mantenernos en la fe. Darte gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido, Señor, a unas experiencias duras, Señor, que han hecho que nuestro corazón sea transformado, Señor. Te damos muchas gracias. Yo escuchaba a mi esposa el otro día en la iglesia decir gracias por este año, cuando decía, pero ¿cómo van a dar gracias por este año si fue tan horrible? Pues la verdad es que sí, porque en este año tan difícil, Señor, tú te manifestaste más que en todos los años anteriores. Señor, porque no hay dificultad, Señor, en la que tú pases por alto, Señor, y no quieras atender, porque detrás de cada dificultad estás tú, Señor, a un lado, Señor, para ayudarnos, para guiarnos, para sacarnos adelante, para hacerte notar que tú eres Dios, Señor, y que todos los que confían en ti, Señor, nunca van a ser avergonzados, Señor. Tú vas a recompensar. Señor, pongo en tus manos el destino de mis hermanos, Señor, sus trabajos, su salud, Señor, sus bienes, sus familias, Señor, sus deseos, Señor, que sean en tus manos y que tú se los guíes, Señor, y que puedan tomar las mejores decisiones en ti, Padre bendito. Que no, Señor, no dejemos de estarnos congregando, Señor, y buscando tu palabra en todo momento. Te honramos, bendito Padre Celestial, te damos gracias en nombre de Jesús. Yo les digo que Dios les bendiga a todos y que pasen un inicio de año con bendición. Gracias.